Buenos Aires, y lo tenemos a Pablo Abramovich en vivo en nuestros estudios, el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Pablo, buen día. No sé si querés participar de la propuesta. ¿Qué fue lo que tuviste que resignar o con qué de lo que decían te sentías identificado recién a través del Twitter? Bueno, nosotros la verdad que venimos resignando cosas todos los días. Veníamos analizando y discutiendo con el gobierno hace 20 días, porque en realidad hace 20 días que estamos sin negociaciones y congeladas por parte de las autoridades del gobierno provincial, que nosotros en el mes de diciembre le planteamos a la gobernadora que era necesario adelantar la ronda de paritarias para el mes de enero, que habitualmente son entre febrero y marzo, porque ya la inflación de noviembre y diciembre había deteriorado gran parte de nuestro salario y lamentablemente esa negociación empezó el 28 de marzo, pese a un compromiso de la gobernadora de empezar en enero. Con lo cual, desde el mes de noviembre venimos resignando cosas todos los días, fundamentalmente en un poder judicial como es el de la provincia, que el salario inicial es de 9.200 pesos. Así que imagínense, con una canasta familiar, que para no ser pobre en Argentina es 17.490, todo lo que hay que resignar para poder llegar a fin de mes. Pablo, ¿ese es el centro del conflicto o tiene otras cositas por ahí, algún despido? No hay despidos en el ámbito del Poder Judicial. En general, los poderes judiciales es un ámbito en el que no hubo despidos, lo cual no quita que en una segunda etapa exista. Nosotros estamos muy atentos al respecto, pero fundamentalmente tiene que ver con la disputa por el salario. Hoy el gobierno provincial está desarrollando propuestas para el conjunto de los estatales que establecen una reducción del salario entre el 10 y 12% respecto de salarios del año pasado que estaban, como venimos diciendo, en los más bajos del país, los de la provincia de Buenos Aires. Pablo, hubo ofrecimientos, ¿no? Por parte de la provincia hubo un ofrecimiento, después hubo una mejora, pero ustedes lo consideran insuficiente. ¿Hasta cuánto se llegó a ofrecer por parte de la gobernación? Tuvimos dos ofrecimientos nosotros. Sí. Uno primero del 25,5% en 3 cuotas para todo el año. Eso es todo el año. Para todo el año. En cuotas. La inflación del 37% en el último año ofrece 25,5%. Y la última propuesta fue de carácter semestral del 16,7%. En un semestre en los cuales desde enero a abril ya la inflación superó ese porcentaje. Con lo cual, desde cualquier punto de vista, ese aumento garantiza una reducción de los salarios reales y por eso fue rechazado. Y por eso estamos exigiendo desde hace más de 3 semanas la reanudación de las negociaciones en un poder judicial que está paralizado prácticamente después de 11 semanas de conflicto, lo mismo que pasa en otras reparticiones del Estado, como los hospitales. Cuando se habla de judiciales, ¿de quiénes hablamos? Porque nosotros muchas veces escuchamos que los jueces tienen un alto salario y además no pagan ganancias. Entonces, ¿a quién le pertenece, a quién le adjudicás este monto que vos decís? No es para todos. No es para todos. Nosotros, la Asociación Judicial Bonaerense representa empleados y funcionarios del Poder Judicial. Los sueldos de los jueces y la representación de los jueces ni nos corresponde mencionar y hablar a nosotros. Uno dice judicial y entra todo. Claro, nosotros acá hablamos de trabajadores del Poder Judicial. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué tareas? Tarea de mesa de entradas, despachantes de expedientes, los que atienden en las fiscalías, en las defensorías, los que mueven los papeles todo el tiempo, los que hacen los traslados de expedientes, personal de mantenimiento, personal de maestranza, peritos, trabajadores sociales, psicólogos. Trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Somos 22.500 empleados y funcionarios y hay alrededor de 3.000 jueces. Claro, que en realidad, a ver, por lo que hablamos antes, vos decías que no hay despidos también. Son sectores o son áreas que siempre necesitan más también, ¿no? Porque obviamente lo que se demoran, los procedimientos, lo largos que son muchas veces y las causas que tienen que esperar tanto tiempo, uno entiende que siempre hace falta más, ¿no? Inversión. Así que sería ilógico, obviamente, que haya cesantías. ¿Por qué? Porque aquí no sobraría, como dice muchas veces el gobierno, nosotros creemos que el Estado no sobraba en ningún lado personal. Claro. Pero independientemente de eso, hablando del Poder Judicial, tenemos uno de los poderes judiciales más chicos del país en relación a la cantidad de habitantes que tiene la provincia. La cantidad de empleados judiciales por habitante es bajísima, en un poder judicial absolutamente colapsado, en el cual, como vos decías, el trámite de un expediente judicial tarda 4, 5, 6 años, especialmente en foros sensibles como es el foro laboral, la gente que se queda sin trabajo y que muchas veces tiene que terminar optando por hacer un acuerdo por mucho menos de lo que corresponde para no bancarse porque no pueden esperar el tiempo que lleva un proceso judicial en la provincia. La situación ahora está totalmente paralizada. Hay movilización, ¿no? Están previendo para mañana, ¿no? Que hay una movilización importante también. Sí, nosotros venimos todas las semanas con una movilización. El jueves, mañana vamos a tener una caravana judicial donde vamos a confluir de los diferentes departamentos judiciales a la ciudad de La Plata.
en una caravana con micros, con autos, con camiones, con la idea de terminar frente a la sede del Ministerio de Economía, sin hacer cortes de calle, pero sí con la idea de visibilizar un conflicto que nosotros nos está costando mucho entender cómo después de 11 semanas de conflicto y con un poder judicial que no funciona, no hay reacción de los funcionarios de la provincia para convocar a la negociación, para buscar fórmulas de consenso. No hubo convocatoria directamente. Desde el 11 de abril, que fue la última reunión, no hubo ni siquiera un llamado telefónico. ¿Y en esa última reunión qué es lo que dijo la provincia? Ofreció el 16,7 y dijo que era la última oferta que podían hacer. ¿Y ustedes qué porcentaje quieren? Nosotros reclamamos un 45% de aumento con una inflación de piso que es del 37%. Sí. La brecha es muy grande. La brecha es enorme, pero la inflación que debería ser el piso de cualquier negociación está en el 37%. Con lo cual, que el gobierno siga ofreciendo propuestas del 25 anual o el 16,7 semestral, indudablemente que hacen prácticamente imposible llegar a un acuerdo más allá de la brecha que se plantea. Cualquier aumento por debajo de la inflación es un aumento que nadie podría aceptar, por lo menos voluntariamente y con consenso. Y además ustedes están haciendo este pedido que tiene que ver con estos porcentajes y en las últimas horas comenzamos a conocer lo que fue abril, que es un mes que algunos dan hasta cerca del 8%, ¿no? Son cifras que van del 5, el 6, hasta el 8% también, es decir, donde uno en realidad empieza a ver si lo que están pidiendo, entonces algunos pueden decir, 45 puede sonar un montón, pero cuando se siguen sumando los meses con estos números, uno dice, bueno, en realidad no se está tan lejos. Lo que se pretende acá es básicamente recomponer, porque no se trata de tener un poder adquisitivo mayor al anterior, porque sabemos que eso es imposible, se trata de no perder tanto, recomponer el poder del salario, ¿no? Sin duda, lo que nosotros vemos es que el gobierno está pretendiendo reordenar la economía, bajar la inflación a costa de una reducción de salario que tiene un montón de consecuencias desde lo económico, en cuanto al nivel de actividad, de la producción de despidos, cierre de pequeñas y medianas empresas. Esto claramente tiene que ver con una decisión política y no tanto económica de lo que pasa en el presupuesto en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decimos esto nosotros? La provincia de Buenos Aires anunció hace pocas semanas que la recaudación interna de la provincia, que representa más del 60% de la recaudación total, el resto es coparticipación federal, había aumentado más del 43% respecto del año anterior. Con lo cual, no se trata solamente de que la provincia no tiene recursos, sino con una decisión política de no poner esos recursos en el aumento salarial, porque hay una decisión de carácter nacional de limitar los aumentos salariales por debajo del 30%. Uno escucha un 16% y claro, dice, me vas a dar un 16% cada 4 meses, ¿no? Y ahí por ahí llegamos al número que ustedes pretenden. Y por otro lado, hay áreas en la provincia de Buenos Aires donde se negoció un número mayor al 16%. ¿Y cómo les impacta eso a ustedes, por ejemplo, con los docentes? Bueno, nosotros lo primero que hicimos cuando nos sentamos con el gobierno, tengan en cuenta que nuestra negociación empezó un mes después que el cierre de la paritaria docente. Le planteamos, para nosotros el piso de la negociación debería ser ese 34,6 que ustedes anunciaron que los docentes habían obtenido. Sí. La respuesta del gobierno es: nosotros pusimos 25, que es lo mismo que les ofrecemos a ustedes, el resto lo puso el Estado Nacional a través del Fondo de Incentivo Docente. Nosotros lo que le planteamos es que, independientemente de dónde salgan los recursos para pagar ese aumento, los judiciales vamos a la misma carnicería, a la misma verdulería o pagamos el mismo alquiler que pagan los docentes, con los que compartimos muchas veces familia o compartimos el barrio. Pero el impacto que genera mediáticamente, socialmente, el tema de los chicos sin ir al colegio es una cosa, se siente, se percibe, se palpa de una manera, y obviamente que no haya ámbito judicial, más allá de que aquel que está tramitando quizás algún proceso justamente, no se siente de la misma manera, no es tan masivo, ¿no? Es lo que ocurre muchas veces con diferentes actividades y rubros, ¿no? Quienes tienen más poder de generar un perjuicio con una medida de fuerza y quien no. Ahora, más allá de esto, ¿qué están planeando? A ver, porque si no hay diálogo es muy complicado. Vos decís desde el 11 de abril estamos cerca del mes en que no hay ningún tipo de comunicación de tratar de acercar posiciones. ¿Y entonces a dónde vamos? Nosotros estamos tratando de que el gobierno tome conciencia del costo político que también le genera a un gobierno tener una parte del Estado paralizado. Hoy son los tribunales, son los hospitales. Ustedes saben que hay una orden judicial para que el Estado provincial reabra la negociación con la administración pública, más de 300.000 trabajadores que el Estado no viene cumpliendo, con lo cual hay un escenario de profundización del conflicto con los estatales de la provincia. Mañana vamos a tener una reunión con más de 40 gremios estatales de la provincia para empezar a articular medidas en función de lo que se viene, porque claro, la impronta no es solamente el ajuste sobre los salarios, sino también la reducción de partidas presupuestarias para áreas sensibles en un Estado que no admitía reducción, sino que tenía que
plantear una política de expansión el de la provincia de Buenos Aires, con lo cual realmente pensamos que en algún punto el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Están habiendo un montón de paritarias en el sector privado que están cerrando por arriba del 30%, inclusive por arriba del 35%. Ha cambiado el escenario del principio de año cuando el gobierno decía la inflación va a ser 25%. Sí, hoy no hay ningún funcionario ni del Estado Nacional que sostenga eso, y parece que en la provincia de Buenos Aires todavía no llegó la noticia. ¿Y cuál es el panorama comparándolo con la gestión anterior, con Daniel Scioli? ¿También les pasaba lo mismo en este tire-afloje con el porcentaje? Nosotros tuvimos mucha dificultad. Los aumentos salariales que conseguimos, y muchos de ellos fueron buenos, los conseguimos también con conflictos de un mes, de 2 meses. Lo cierto es que al día de hoy nunca teníamos en el mes de mayo una situación en la cual estuviéramos discutiendo 12, 13 puntos abajo de la inflación. Creemos que hay una profundización de esta política de reducir, de jerarquizar el trabajo del Estado, del estatal en la provincia, que ahora se da quizá como no se había dado en los últimos años. Pablo, y quizás un número y una paritaria que quede abierta es una posibilidad también como para poder negociar, es decir, un número promedio, digamos, que puedan llegar a acordar y después, bueno, nos sentamos a hablar en julio, por ejemplo, de vuelta. Sí, pero tiene que quedar claro cuál es el número. Claro. Si la inflación que se prevé para el primer semestre está por arriba, cerca del 25%, ese aumento semestral no puede ser del 16%. Claro. Debería estar cerca del 25% y rediscutir después en el segundo semestre. ¿Y la situación a nivel judicial, no sé, a nivel nacional, otras provincias, cómo está? ¿Cómo vienen cerrando? ¿Siguen en conflicto? Ustedes supongo que estarán en contacto, ¿no? Con otras bases. Sí. La J20 era una federación de 23 gremios judiciales provinciales. No tenemos nada que ver con el gremio de la Justicia Nacional de Piumatos, estamos en otro ámbito. No, pero digo, como para tener referencias en cuanto a... Hay conflicto en muchas provincias, hay conflicto en muchas provincias. Lo cierto es que la propuesta salarial de la provincia de Buenos Aires es de las más bajas del país. Lamentablemente sí tenemos un montón de conflictos en provincias como Mendoza, como en Santa Cruz están en conflicto, en Tierra del Fuego ustedes lo conocen, los judiciales son parte de ese conflicto por el sistema previsional, que inclusive conflictos que atraviesan inclusive la pertenencia política de los gobernadores, ¿no? Porque hay conflictos en provincias conducidas por el macrismo, por el Frente para la Victoria, que en un contexto generalizado, digamos, de avances sobre salarios y condiciones de trabajo que nos ponen a todos en alerta. Y bueno, también el acto conjunto de las centrales el viernes marca también un cambio en la agenda pública respecto de cuál es el eje hoy principal de los debates en la sociedad. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los salarios. ¿Hay un posicionamiento con respecto a la ley antidespidos por parte del gremio? Porque está siendo muy discutido, ¿no? Y muy debatido. Es más, de alguna manera se empieza a debatir en Cámara Baja sin que todavía haya pasado el proyecto que ya tiene media sanción. ¿Cómo lo ven ustedes? No, sin duda. Nosotros somos parte de la CTA, acompañamos y fuimos generadores del proyecto. Quizá uno hubiera querido que ese proyecto fuera más allá, ¿no? Con la prohibición, con el plazo de la prohibición, con la retroactividad, con la aplicación a los despidos en el ámbito del Estado y una profunda discusión de si realmente esos trabajadores cumplían funciones y cumplían funciones esenciales. Estamos convencidos de que es así, pero independientemente del consenso que se logró para este proyecto, nosotros lo acompañamos y lo impulsamos, más allá de que no es suficiente, hay que avanzar con otras medidas. Pablo, ¿y cómo está el tema contractual? Sabemos que siempre hemos hablado de mucha precarización, ¿no? Estos contratos que lamentablemente se renuevan, que le ponen al trabajador en una situación muy difícil, sobre todo en este contexto, es algo que no viene obviamente de ahora, que viene de hace décadas y muchísimos años atrás. ¿Cómo está particularmente en el caso de ustedes? Estamos hablando de gente mayormente en planta, con contratos, ¿cómo es la situación? Tenemos gente mayormente en planta, tenemos un pequeño número de contratados, pero sí tenemos un proceso de precarización, como pasa en todos lados del Estado, con una tercerización del servicio de limpieza muy irregular, la verdad lamentable, con trabajadores que ganan 5.000 pesos cuando el ingresante en el Poder Judicial está cerca de 9.200, como te comentaba, y sistemas de pasantías, que básicamente es trabajo gratuito en infracción a la Ley Nacional de Pasantías con estudiantes avanzados de carreras universitarias que vienen a atender las mesas de entrada, que vienen a hacer el correo, que vienen a coser expedientes a los tribunales para cubrir esta falencia de personal que tiene el Poder Judicial estructuralmente. Esto viene en crecimiento. ¿No se le paga nada?
no se le paga nada cuando la ley nacional dice que se debería pagar. Ni siquiera un dinero mínimo, obra social, absolutamente es un trabajo de honor prácticamente. Es un trabajo de honor encubierto a través de un régimen de pasantías que está regulado a nivel nacional y que el Poder Judicial en la provincia no cumple, no respeta. ¿Y estos tercerizados de los que hablabas entran en el incremento que tiene que ver con ustedes o eso es algo que va a hacer negocio totalmente por otro lado? Son empleados de empresas privadas, como suele pasar en muchas reparticiones del Estado, que ganan mucho menos que un trabajador judicial y sus condiciones de trabajo son lamentables. El que se enferma o el que falta es despedido, en servicios que son esenciales para el funcionamiento del Estado. Nosotros el reclamo que venimos haciendo fue uno de los reclamos de la paritaria que el gobierno por supuesto no tomó, tiene que ver con el pase a planta de ese sector tercerizado de limpieza. Pablo, queda abierto tu micrófono para que le hables a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a ver si toma conciencia de todo esto que estuvimos debatiendo aquí en el programa. Bueno, nosotros se lo dijimos, tuvimos una reunión con ella, la verdad que fue auspicioso que a 13 días de haber asumido haya recibido a los gremios, esto por ahí marcó un punto de inflexión, lamentablemente no tuvo continuidad, pero claramente lo que le planteamos es, venimos en un estado provincial absolutamente colapsado, con recursos insuficientes, con un presupuesto que no puede dar respuesta a las necesidades de más de 16 millones de bonaerenses, que era necesaria una profunda discusión del régimen de coparticipación, del régimen de impuestos internos en la provincia, una de las provincias, por supuesto, la más afectada por ese régimen de coparticipación, y que para poder avanzar en tener un Estado a la altura de las necesidades era necesario tomar una serie de medidas muy profundas en términos de discutir cómo se establece el sistema de impositivo en la provincia de Buenos Aires. Hoy los grandes tenedores de tierra o de viviendas en los countries son los que menos pagan en proporción. Hay mucha posibilidad de avanzar sobre un sistema más progresivo e impositivo y avanzar en una discusión sobre la coparticipación que lamentablemente no se ha avanzado con un gobierno nacional que es del mismo signo que el de la provincia, requisitos sin los cuales es imposible avanzar en un modelo de Estado diferente. Si no se avanzaba en esa decisión política, el camino que le quedaba al gobierno es este que estamos transitando, de conflicto con los trabajadores del Estado, con conflictos permanentes en todos los sectores, y sin avanzar en cuestiones esenciales como, por ejemplo, el boleto estudiantil que se había anunciado, se aprobó por ley y no se viene cumpliendo, la paritaria de los municipales. La verdad que le decimos a la gobernadora, tiene que convocar a los gremios, hay que avanzar seriamente en una discusión sobre el modelo de Estado en la provincia y hay que cerrar este conflicto con una mejor oferta salarial. Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, gracias. Ojalá que se pueda solucionar este conflicto, Pablo, más allá de la marcha, que se puedan sentar a dialogar y, por supuesto, acercar posiciones. Que tengan suerte. Muchísimas gracias.